Antes de iniciar con el tema, quiero presentar a nuestro orador. Nuestro orador actualmente es el capellán del Colegio Gilberto Velázquez Norte. Es originario de Tabasco, como decimos, Tabasco. Está casada con Araceli Malpica Cuevas. Y quiero darles la bienvenida a mi pastor Josué Alejandro Gómez. Pastor, es su tiempo, Dios me le bendiga. Muchas gracias, hermano. Buen día a todos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Saludos a todos nuestros alumnos del Colegio Gilberto Velázquez, Plantel Norte, y a nuestros ex alumnos también. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Es un tanto difícil si alguien de ustedes no ha venido a su iglesia después de la pandemia o durante. Es muy rara verla con muchas luces, cámaras y un poco no desordenado, sino ordenado de otra forma. Así que pues muchas felicidades al equipo de producción y a toda la iglesia por hacer esto posible. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, alabado sea tu nombre esta mañana, este día. Gracias por permitirnos este sábado reunirnos en diferentes lugares, pero juntos para adorar tu nombre. Nos colocamos en tus manos, Señor, y te suplicamos que al abrir tu palabra, esta pueda llenarnos, oh Dios, podamos nutrirnos y podamos hacer compromisos serios contigo. En tus manos nos encomendamos, pues, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y en este día nos vamos a centrar completamente en Génesis capítulo número 12. Más bien, en Génesis, vamos a ver diferentes capítulos, pero vamos a centrarnos completamente en el libro de Génesis. Ciertamente la producción le va a poner el texto en una pantalla para que usted, si usted no tiene acceso a una Biblia inmediata, bueno, sí, ahí está mejor, gracias. Les estaba diciendo entonces que vamos a estudiar el libro de Génesis. Si usted tiene acceso a una Biblia, va a ser mucho mejor. Varios versículos van a aparecer en la pantalla, pero siempre va a ser mucho mejor que usted en su Biblia, si tiene acceso a ella, pueda usted leerla, incluso subrayar algunas palabras o textos que vamos a ir mencionando. Hermanos, vamos a hablar de Génesis capítulo, más bien de la historia de Abraham. La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo número 11, finales, Génesis capítulo 12, y termina allá por el libro de Apocalipsis. Bueno, por allá podemos ver ciertos rasgos. Pero hermanos, hay algo muy interesante con respecto a la historia de Abraham. Siempre es nuestro deseo, después de Cristo Jesús, poder tener una fe. Nosotros identificamos, por ejemplo, si hablamos de David, rey, lo identificamos con rey. Hablamos de Salomón, sabiduría. Hablamos de Pablo, obra misionera. Hablamos de cualquier otro personaje, siempre hay una relación, pero si hablamos de Abraham, lo primero que se nos viene a la mente es la fe. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles de Abraham desde otro punto de vista. Miren, Génesis capítulo 17, versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 17, 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas como extranjero, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
La versión de usted y la mía en este momento solo dice la tierra en que habitas, pero si usted va al hebreo original, hay una palabrita ahí que significa extraño o extranjero. En realidad, originalmente Moisés escribió la tierra en que habitas como extranjero. ¿Por qué a Abraham se le conoció como extranjero? ¿O por qué se le dice que es un extranjero, un extraño? Un extranjero es un extraño, es alguien que no pertenece a cierto lugar. Cuando usted va a otro país, usted es un extranjero. ¿Por qué? Pues porque usted no es de ahí, no pertenece, usted solamente está de paso. Muchos extranjeros van por asuntos de negocios, es decir, van, cumplen lo que tengan que cumplir y entonces se regresan. Hay otros extranjeros que van, vacacionan, están en Chiapa de Corzo, de ahí se pasan a San Cristóbal y después se van a las cascadas de Agua Azul y entonces están ellos moviéndose, van de lugar en lugar y entonces terminan su travesía y se regresan a su país. Aquí vinieron solamente de extranjeros. A Abraham en Génesis capítulo 17 versículo 8 se le presenta como un extraño, como un extranjero. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas como extranjero. ¿Por qué extranjero? ¿Por qué se le habla a Abraham como extranjero? ¿Por qué se le presenta así, como un extraño? Hermanos, la historia de Abraham la encontramos básicamente del Génesis capítulo 12 al Génesis capítulo 22, capítulo 23. Allí se concentra la historia de Abraham. Y la historia de Abraham está plagada de una palabra que es muy importante en su ministerio. Y la palabra es en hebreo lek. En hebreo, no en tzotzil. Si alguien sabe tzotzil, en tzotzil lek es bien, lek hoy dicen, ¿verdad? Está bien. Pero en hebreo, el verbo lek, me decían que no tenemos en sintonía nuestros hermanos sordos, pero en lenguaje sordo sería algo así, L-E-K, lek. Ese lek significa ir, moverse, el verbo go en inglés, ¿ok? Este verbo lek está presente en todo el ministerio de Abraham. Por ejemplo, miren, si vamos a Génesis capítulo 12, dice la palabra de Dios en el verso 4, se fue Abraham, ahí está, lek, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él lek Lot, con él marchó Lot, aunque el traductor no los puso de otra manera, pero el verbo es el mismo, guayalek en hebreo, ¿ok? El verbo lek. Se lek Abraham como Jehová le dijo, y con él lek Lot, marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram, verso 5. Lek pues Abraham a Sarai su mujer, es decir, tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Vean cuántas veces se repite el verbo lek. Verso 9, ahí mismo, 12:9. Luego Abraham lek de allí, partió de allí, dice la palabra de Dios. Otra vez, ahí está el verbo lek. Ahí mismo, pero en el verso 19. Verso 19, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y ¿qué dice? Y lek, vete. Ahí está el verbo lek. Capítulo 13, versículo 3, 13:3, dice la palabra de Dios. Lek de jornada en jornada. Es decir, caminó de jornada en jornada. Verso 5. También Lot que lek con Abraham, que iba con Abraham, dice la palabra de Dios. Y bueno, yo me puedo pasar el día diciéndoles cuántas veces aparece la palabra lek en el ministerio de Abraham. Y Abraham
toda su vida estuvo estuvo moviéndose, porque un cristiano nunca puede estar sentado, hermanos. No hay descanso para el cristiano, con o sin pandemia. Siempre el cristiano debe estar moviéndose. Ahora, vean por ejemplo el capítulo 22, Génesis capítulo 22. Aquí hay otros textos que nos hablan de esto. Génesis capítulo 22, versículo 3, dice la palabra de Dios. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y al lugar que Dios le dijo. Se fue al lugar que Dios le había dicho. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho, hasta allá, iremos hasta allá. Verso número 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos juntos. Se fueron los dos juntos. Verso 8. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, juntos. Fíjense, hermanos, ¿cuántas veces está el verbo en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 22? Pero hay algo más interesante, hermanos, hay algo más interesante. En la Biblia usted puede encontrar expresiones, por ejemplo, el santo de los santos. ¿Qué significa el santo de los santos? El más santo, pues, eso es lo que significa. El santo de los santos es el más santo. Los cielos de los cielos, ¿qué significa? El cielo más alto, el más sublime, eso es el cielo de los cielos. Hay una expresión que solamente aparece 2 veces en Génesis. Es la palabra pero tiene un plus y es ¿Qué significa También significa ir, el verbo ir, pero con un énfasis, algo más fuerte. Es un énfasis que el autor está haciendo. En todo el ministerio de Abraham usted puede ver pero en Génesis 12 y en Génesis 22 usted va a encontrar la expresión ¿Por qué? Miren Génesis capítulo 12, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete. ¿Por qué hay un énfasis? Porque hay algo que nosotros necesitamos ver en Génesis capítulo 22, versículo 1. Significaba para Abraham dejar algo, hermanos. En el llamado que Dios le hizo a Abraham necesitaba aceptar el hecho de dejar algo. ¿Y qué era ese algo? ¿Qué era? ¿Por qué él tenía que irse? Hermanos, verso 1. Vete de tu tierra, le dijo Dios a Abraham. ¿Qué cosa es la tierra? La tierra eran sus posesiones, lo que tenía en ese momento. Es decir, el llamado que Dios le hizo a Abraham significaba dejar su presente, lo que tienes hoy y ahora. Eso es aceptar el llamado de Dios. Hay muchos cristianos que queremos ser cristianos, pero no estamos dispuestos a dejar lo que somos ahora mismo. Y de pronto decimos: es que yo así soy. No, hermanos, en el llamado que Dios le hizo a Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra, es decir, deja tu presente, lo que tienes ahora. Pero no solo eso tenía que dejar Abraham. Abraham tenía que dejar, le dijo Dios: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre.
¿Qué es la parentela y la casa del Padre? Es tu pasado. Dios le dijo a Abraham: Abraham, no solo vas a dejar tu presente, lo que tienes ahora, necesito que dejes tu pasado, tu parentela. ¿De dónde naciste? ¿De dónde vienes? Porque eso es la parentela, tu raíz. Ahora que el hermano me presentaba, él me preguntó: ¿y de dónde es usted, pastor? Su servidor es hijo de un pastor, y como hijos de pastores nosotros hemos vivido en todos lados y en ninguno a la vez. Así que cuando él me preguntó: ¿de dónde es usted, pastor?, rápidamente yo dije: para contestar esta pregunta, como yo no soy de ningún lado, voy a contestar de dónde son mis padres. Y como mis padres son de Tabasco, pues yo digo: soy de Tabasco. ¿Me explico? Nuestra familia es nuestra raíz, es nuestro pasado, es de donde nosotros venimos. Hermanos, cuando seguimos a Dios, en muchas ocasiones deberíamos o tenemos que dejar nuestro pasado. Saben que yo conozco amigos incluso que cuando platicamos y me dicen: Josué, mira, yo entiendo lo que me dices, pero yo aquí nací, yo de aquí soy, esto me enseñaron mis padres. Sí, todo está bien, entiendo que esa es la verdad, pero aquí me dejaron mis padres, dice, y aquí me voy a morir. Abraham tuvo que dejar su pasado. Ahora, esto es difícil, hermanos. Esto no es, decirlo es una cosa, hacerlo es otra, y hacerlo es la cosa más complicada. Pero Abraham necesitaba hacerlo, y Dios le dijo: Abraham, necesito que para que me sigas dejes tu presente, tu tierra, y dejes tu parentela, tu pasado. Lecleca, y vete, le dijo Dios. Pero esta palabra lecleca la volvemos a encontrar en Génesis capítulo 22. Porque el llamado que Dios le había dicho a Abraham no estaba completo. El primer llamado se lo hace: lecleca, vete. Y para irte hay que dejar tu presente y tienes que dejar tu pasado también. Pero el llamado se completó entonces en el capítulo número 22, versículo número 2. Y aquí vuelve a aparecer la palabra lecleca, vete, dice la palabra de Dios. Dice el verso número 2: y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y lecleca a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice la palabra de Dios. Vete a tierra de Moria, lecleca. Otra vez está la orden. Ya le había dado una primera orden: lecleca, vete y deja tu presente y deja tu pasado. Ahora le dice: lecleca, vete nuevamente, pero ahora vas a dejar. ¿Qué iba a dejar? Toma ahora tu hijo. Verso número 2. Vean lo que dice el verso número 2. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a ese a quien tanto amas, dice Dios, y vete a la tierra de Moria. Hermanos, esto es la cosa más difícil, porque Abraham ya había renunciado a su pasado, ya había renunciado a su presente, y ahora Dios le dice que tiene que dejar a su hijo, y los hijos son un símbolo de nuestro futuro. Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos. Y una herencia es algo futuro, no es algo presente. La herencia marca el futuro de una familia. Una familia sin hijos, padres sin hijos, terrenalmente hablando, no tienen mucho futuro. Y entonces me caso y no tengo hijos,
Y de allí que viene. Esto es difícil, tal vez más de uno tenga este problema. Pero hermanos, es la realidad. Es complicado, puede ser complicado. Terrenalmente hablando, los hijos son el futuro, no solo de unos padres, sino de una familia entera. Y Dios le dijo a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo, Isaac. Ahora esto es doblemente complicado porque no era cualquier hijo. Dios le dijo, toma a tu hijo. Y Abraham pudo haber dicho, bueno, yo tengo a 2 hijos. Señor, ¿tú quieres un hijo? Aquí está Ismael, el buen Ismael. Pero entonces Dios le dijo, no quiero a Ismael, quiero a Isaac. ¿Y quién era Isaac? Tu único, le dice Dios. Pregunto, hermanos, ¿era Isaac el único hijo de Abraham? No. La respuesta es no. Él tenía otro hijo, pero Isaac era el único hijo de la promesa. Por medio de Isaac, decía la promesa, iba a venir una gran multitud, una gran nación, y el Salvador, Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, vendría a través del linaje de Isaac. Así que Abraham no solo iba a renunciar a un simple hijo, Abraham tenía que renunciar incluso a su futuro, a su salvación. Era el futuro que tenía que renunciar a Abraham, no solo de él, de Sara su mujer, de toda su familia, de toda la humanidad, porque Isaac era el hijo de la promesa, allí iba a venir Cristo Jesús. Abraham estaba consciente de esto y esto era más difícil todavía. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es: Abraham, el llamado que yo te estoy haciendo incluye dejar tu pasado, incluye dejar tu presente e incluye dejar tu futuro. Ahora yo te pregunto, hermano, cuando tú ves a una persona que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, ¿qué cosa tiene? No tiene nada. ¿Yo para qué quiero estar en esta vida si no tengo pasado, si no tengo presente y si no tengo futuro? ¿Por qué? Hermanos, el llamado que Dios le hizo a Abraham incluía dejar pasado, dejar presente y dejar futuro. Y el llamado que Dios te hace a ti y que me hace a mí es dejar el pasado, dejar el presente y dejar el futuro. Te voy a decir por qué. Porque el día que Abraham renunció a todo, se quedó sin nada, se quedó con las manos vacías, se quedó en el vacío. Ahora Abraham ya no tiene nada. No tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Pero te voy a decir algo: el día que Abraham renunció a todo, se quedó sin nada, paradójicamente fue el día que Abraham lo tuvo todo. El día que Abraham se quedó sin nada, querido hermano, es el día que Abraham lo tuvo todo. Vació sus manos de pasado, presente y futuro para entonces tenerlo todo de parte de Dios. Mira lo que dice el capítulo 22. La historia tú ya te la sabes del sacrificio fallido de Isaac. Versículo número 12. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Versículo 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo, dice Jehová,
por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, tu futuro, de cierto, dice Dios, te bendeciré, te multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dice la palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos, el día que Abraham se quedó sin nada fue el día que Abraham obtuvo todo. Ese mismo día, porque sus manos ya estaban vacías, listas para recibir las bendiciones de Dios. Para un matrimonio el futuro pueden ser los hijos. Para un muchacho puede ser la escuela, tal vez la universidad. Platicaba con alguien de esta iglesia y me decía: pastor, ore por mí. Hace unas semanas me dijo detalles en la universidad. Ayer me dijo: pastor, qué bendición, me han dado oportunidad de seguir estudiando y ser fiel a Dios al mismo tiempo, y me da mucha alegría, de verdad. Hermanos, nuestros futuros, terrenalmente hablando, pueden ser diferentes. Nuestros presentes, terrenalmente hablando, pueden ser diferentes. Nuestros pasados pueden ser diferentes. Pero si tú planeas seguir a Dios, hay que estar listos para que cuando tengas que dejar todo eso, lo dejes. Porque el día que un ser humano por causa de Dios deja todo, es el día que recibe todo por parte de Dios. Por eso Abraham, en el capítulo número 17, Dios le dijo a Abraham, 17:8, lo que fue la lectura de este día: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, como extranjero. ¿Por qué era un extranjero Abraham? Número 1, porque siempre se estuvo moviendo. Y número 2, porque Abraham no tenía nada. No tenía nada el pobre Abraham. No tenía un pasado, no tenía un presente, no tenía un futuro. Estaba en la nada, pero estaba en la nada por causa de Dios. Y hacer esto por la causa de Dios es tenerlo todo. Hoy nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham, dijo el apóstol Pablo. Pero esa fe no solo es decir yo creo en Dios y ya, sí creo en Dios, Dios es el mismo para todos. No, eso no es fe. Cuando Pablo dijo por la fe Abraham, Pablo estaba diciendo que este Abraham estuvo dispuesto a dejar su pasado, su presente y su futuro. Querido hermano o amigos que nos ven, ¿cuál es tu pasado? ¿Estás listo para dejarlo? Muchos lo han dejado. Gloria a Dios, si ha sido esto por la causa de Dios. Muchos han dejado incluso su presente. Están dispuestos, están listos para dejarlo. Y muchos pueden estar listos para el futuro. Debes de estar listo para que el día que tengas que dejar tu futuro, tú estés listo para recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, por la fe Abraham. Ojalá un día se diga de nosotros también, por la fe Josué, por la fe Aldo, por la fe David, por la fe Carlos, por la fe, pon tu nombre allí. Pero esa fe también incluye dejar el pasado, el presente y el futuro por la causa de nuestro Dios. ¿Estás listo?
¿Estás listo para hacerlo? Dile al Señor en tu corazón: Señor, yo estoy listo para dejar lo que tenga que dejar por causa de tu nombre. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, alabado sea tu nombre en esta hora, Señor. Qué gran desafío pudo haber sido para Abraham, Señor, renunciar a su pasado, renunciar a su presente y renunciar a su futuro, Señor. Pero qué gran bendición el saber que el día que Abraham renunció a todo y se quedó sin nada terrenalmente hablando, ese mismo día y en aquel mismo momento, Abraham lo tuvo todo, Señor. Y eso es tu compañía, tu bendición, Señor. Hoy nosotros, el llamado que tú nos haces no es diferente, Señor. Es el mismo, bajo las mismas cláusulas, incluye lo mismo, Señor. Y nuestra disposición debe ser la misma. Dejar pasado, renunciar al presente, renunciar al futuro por causa de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Hay hermanos, jóvenes, señoritas, que en su corazón lo están diciendo: Señor, que les des fuerzas. Por favor, bendícenos a todos, para que un día también nuestros nombres de nosotros se diga: por la fe se fue, renunció a todo para aceptar las bendiciones del Señor. Oh Dios, colocamos en tus manos a cada miembro de esta iglesia de las terrazas, a cada amigo que nos está sintonizando, oh Dios, desde donde se encuentre lo colocamos en tus manos. Ayúdanos a hacer compromisos todos los días con Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Él oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Muy bien, pastor, agradecemos mucho su presencia y este hermoso tema. Que Dios me lo bendiga, pastor Josué Alejandro, y a su querida esposa también. Hermanos, es así como hemos llegado al final de nuestra programación de esta mañana. No sin antes invitarles a que hoy por la tarde nos conectemos a las 5:30 de la tarde para el programa de Sociedades Jóvenes, y asimismo podamos compartir el link con aquellas personas a quien quisiéramos que conozcan un poquito más acerca de Jesús. Si usted quiere conocer más acerca de Cristo, si hay alguna persona no bautizada, algún amigo, alguna visita por allí que tenga con usted, allí en la pantalla está apareciendo un número telefónico. Comuníquese y le daremos una atención apropiada. Hermanos, Dios nos bendiga, sigamos pasando un feliz sábado y nos vemos hoy 5:30 de la tarde en Sociedades Jóvenes. Estamos pendientes para todos. Gracias.